Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a nuestra clase 6 del curso de dinámica de suelo, en esta primera parte donde estamos revisando los conceptos principales relativos al fenómeno de licuefacción. En el día de hoy vamos a revisar algunos aspectos ya entrando de lleno a lo que es comportamiento de suelo, ¿cierto? Para entrar prontamente a lo que es comportamiento no drenado con falla de flujo, pero para eso vamos a pasar brevemente lo que es el triaxial drenado y no drenado, a un nivel un poquito más profundo ya de lo que hablamos el otro día, el día jueves, no, perdón, martes pasado. Eh, ya, entonces, voy a cambiar mi pantalla, ahí está. Entonces, ahí está nuestro disclaimer y nosotros habíamos revisado el ensayo triaxial y habíamos visto muchos de los aspectos más importantes relativos al ensayo desde una perspectiva de lo que es el equipo, ¿ya? En este contexto que nosotros estamos trabajando, se puede trabajar en varias condiciones. Se puede trabajar en una condición drenada y en una condición no drenada. Y la clave ahí, ¿sí?, va a tener que ver con el drenaje. Para simular en terreno una condición drenada o una no drenada, en laboratorio lo vamos a trabajar a través de una válvula, que va a ser la válvula, ¿cierto?, que está en las cañerías que conectan la zona interior de la probeta con la zona exterior de la probeta, entendiendo la zona exterior de la probeta, aquella perteneciente a la bureta, ¿sí? Y la bureta la habíamos pintado en verde. Esta que está acá. Mientras haya agua entrando o saliendo de esas buretas, lo que implica que directamente existe un flujo hacia o desde la probeta que está en la cámara, ¿ya?, vamos a hablar de una condición drenada, ¿sí? Porque hay drenaje. Si ustedes se fijan acá, esta bureta tiene ahí dos válvulas. Si nosotros cerramos la válvula que está acá, ¿sí?, la vamos a dibujar en otro color para que se note un poquito más. Si cerramos esa válvula que está ahí, al cerrar, ¿cierto?, la conexión interna y externa de la probeta queda sellada. Ahora, ¿por qué hago ese comentario? Porque estrictamente hablando, si usted cierra esa probeta, esa válvula, efectivamente usted aísla la probeta, ¿sí? Pero ¿qué es lo que ocurre? Permiso, llegaron 3 colegas. Entonces, ¿pero qué es lo que ocurre? Que cuando ustedes ven este equipo en particular, y que es un equipo bastante estándar, ¿ya?, existe una cañería todavía, ¿cierto?, entre este punto de acá y la entrada de la probeta, ¿sí? Y la entrada de la probeta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si bien cerrar esta válvula que está acá nos sirve, ¿sí?, también induce una condición no drenada. La idea es sacar la mayor cantidad del equipo, de alguna por decirlo de alguna manera, que está fuera de la probeta, sacarla del escenario, y eso implica cerrar la válvula que está ahí. ¿Por qué? Porque entre esa válvula y la siguiente, ¿sí?, pensando en que la mayoría de los ensayos triaxiales son así, si ustedes van al laboratorio del MESESUB, ustedes van a ver eso, ¿sí? Lo que ocurre es que esa cañería que está entre las dos válvulas que pueden generar la condición no drenada, lo que ocurre en esas cañerías generalmente son de plástico, y es por eso que son de un plástico bastante rígido, pero son plástico igual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mientras más cañerías uno tenga y mientras más cañerías de plástico uno tenga,
uno más arriesga el hecho de perder presiones a través del equipo, ¿sí? Que se pierden. Y eso es un aspecto experimental que se llama el compliance del equipo, ¿sí? Que es cuando el equipo funciona muy bien, tiene todo, funciona, hace todas las funciones que le corresponden de manera correcta, ¿sí? Pero desde una perspectiva ya sea de materiales, por los materiales del equipo o por comportamiento del material que se está ensayando, no puede cumplir esa función cabalmente. Y en ese contexto, la idea es que siempre los ensayos triaxiales, en particular que las máquinas triaxiales, tengan las cañerías de fierro, ¿ya? De metal, mejor dicho, ¿ya? De acero inoxidable. Y eso no siempre es posible, porque las conexiones son muy caras, ¿ya? Entonces, sumamente importante ese detalle. Y cuando se tienen cañerías muy extensas, si por ejemplo la distancia que existe entre la probeta y la bureta es tremendamente extensa, ¿ya? Lo más largo que me ha tocado haber sido quizás 2 metros de cañería. ¿Qué es lo que pasa? Que si esa cañería no es lo suficientemente rígida, las presiones internas que viajan por la cañería expanden o contraen, ¿sí? Pero principalmente expanden, lo que es la cañería en sí. Entonces hay presión radial a lo largo de la cañería que se pierde y que no llega necesariamente a la probeta. Y eso es súper importante, ¿ya? ¿Qué justifica el ensayo triaxial? Eso ya lo habíamos conversado. Eran las condiciones de carga de un terreno, ¿cierto? Y tener la posibilidad de trabajar con direcciones verticales y horizontales que además coinciden con lo que son las direcciones principales. Y lo que vamos a hacer es buscar los planos de falla. Entonces, hoy día en particular vamos a hablar del equipo triaxial, que ya lo tenemos básicamente cubierto. La preparación de un ensayo, porque ahora vamos a indagar un poquito más en los detalles del ensayo. Los estados tensionales y vamos a terminar definiendo ya de manera formal las trayectorias de tensiones, aun cuando ya lo hemos conversado bastante a lo largo de estas primeras 6 sesiones y ya todos tienen una idea bastante robusta con respecto a esos conceptos, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos el equipo triaxial, ¿sí? Y nosotros tenemos una presión de cámara. Esa presión de cámara viene dado por el compresor. Y esa presión de cámara va a estar aplicada ahí, ¿no? Ahora con un esquema lo podemos ver de manera bastante más simplificada y fácil con respecto a la foto sobre la cual estábamos trabajando el otro día, que es la de la derecha. Entonces tenemos esa condición dado por la presión de cámara, ¿sí? Y vamos a tener el desviador dado por el delta sigma, que eh, va a ser transmitido ese sigma, ¿cierto? A través de lo que es el pistón desviador. Fíjense en esto. La presión de cámara, nosotros necesitamos medirla. Una manera de medirla es a través del compresor. Que el compresor nos entregue las presiones. Y eso se hace. Usted, cuando tiene el compresor, ¿cierto? El compresor tiene una válvula y con esas válvulas se regulan las presiones. Sin embargo, por los mismos temas que habíamos conversado previamente hace unos minutos, por el tema del compliance, lo más preciso es tener un sensor de presiones lo más cerca posible de la cámara. En ese contexto, ¿sí? La presión, ustedes lo que tienen es un sensor ahí, ¿ya? Lo mismo pasa con las presiones de poros, pero hay un detalle acá. Y el detalle es el siguiente. Si nosotros revisitamos algunos de los detalles que se habían conversado sobre esta cámara, habíamos visto que aquí en el cap, ¿cierto? En el cap superior, llega una manguerita. Y esa manguerita, ¿cierto? Se conecta con la base, ¿sí? Con cualquiera de las dos bases, no es tan
desde un punto de vista experimental, estrictamente hablando, no importa tanto si está abajo o está arriba, ¿ya? Pero en general, todos los equipos la tienen abajo, porque es lo más fácil, ¿ya? Es lo más fácil. Lo ideal es que arriba esto esté limpio, lo más limpio posible para que opere el pistón, ¿cierto? Para que puedan entrar eventualmente las presiones de cámara y también para perturbar lo menos posible lo que es el dial de deformación, ¿ya? Entonces, en general, ustedes se van a encontrar con que esas cañerías que están conectadas a los CAP, ¿sí? Están conectadas hacia el plató inferior. Y ustedes tienen que esto sale acá, sale hasta acá. Y eso conecta a un sensor de presión de poro. Si ustedes ven el plató inferior en algún minuto se conecta, ¿cierto? La cañería que sale del cap inferior en algún minuto se conecta con la que sale del cap superior. Y ambas llegan a este sensor. Y usted dirá, pero ¿por qué? Y la razón es simplemente que nosotros, como estamos buscando obtener los esfuerzos efectivos, y los esfuerzos efectivos se miden a partir de lo que es, perdón, aquí voy a hacer un pequeño movimiento, que los esfuerzos efectivos son la diferencia de las tensiones totales y las efectivas, estrictamente hablando, dada que hay una cañería que va por arriba y que hay una cañería que va por abajo, estrictamente hablando, existe una leve diferencia entre esas dos, una leve diferencia. Entonces, ¿por qué se conectan para que esa diferencia se soslaye? Cualquier diferencia que pueda existir entre el cap superior y el cap inferior, ¿cierto? En términos de exceso de presión de poro, depresión de poro, como lo que sea que esté midiendo, ¿ya? Se soslaye a través de una línea única y que esa línea única sea medida y me entregue el parámetro presión de poros, ¿sí? Entonces, es por eso que esas líneas están conectadas, ¿ya? En la fotito de la derecha no se puede ver, es esquemática, ¿sí? Pero deberíamos traer quizás fotitos con un poquito más de detalle, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos un sensor de presión de cámara, una conexión de control para presión de cámara, eso es lo ideal, ¿sí? Una medición manual y una medición digital, eso es lo ideal. Difícil que siempre se cumpla, pero eso es lo ideal, ¿ya? Tener un dial de presión y un sensor de presión de estos digitales, ¿ya? Entonces, aquí algunos detalles. Nosotros estamos conversando desde la perspectiva de las arenas. Las arenas, en general, tienen un rango de tamaño, ¿cierto? Que va estrictamente hablando entre los 75 micras, dado por la malla 200, hasta lo que es la malla 4, que es la malla de los 4.76, 4.75 milímetros, ¿sí? Si uno ensaya una de las arenas tradicionales, una arena media fina, ¿ya? El tamaño de partícula es de 0,5 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un espectro importante de arenas que tienen un tamaño lo suficientemente pequeño para entrar en las cañerías. ¿Cómo trabajamos ese aspecto? Lo trabajamos a través de lo que es la postura de un geosintético o la postura de un papel filtro en la entrada de los CAPs, ¿no?
Y con eso evitamos cualquier migración de material desde la probeta hacia el equipo. Eso pasa. Mientras más fino es el material que usted pone en un triaxial, mayor es la probabilidad de que el fino le migre a través de las cañerías hacia lo que es su equipo. Con eso usted puede dañar su equipo. Es importante proteger el equipo. Mucho, 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 mucho. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ustedes pueden trabajar con un geosintético, ustedes pueden trabajar con un papel filtro. Ese papel filtro muchas veces no es suficiente si el tamaño de la partícula es muy pequeño. Entonces usted puede trabajar con 2, 3 papeles filtro, ¿ya? 4 papeles filtro. Eso se hace muchas veces. ¿Ya? Entonces, ¿qué otra cosa requiere usted? Usted requiere, ¿cierto?, que cualquier presión, cualquier flujo de agua que ocurra de manera uniforme. ¿Por qué? Porque inicialmente el material que va a entrar en la probeta triaxial es un material que entra con una muy baja humedad o entra seco. Por lo tanto, va a llegar un punto en el cual nosotros vamos a requerir saturarlo, porque si no, no podemos medir mucho, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ese proceso de saturación, que le vamos a empezar a llamar, necesita ser uniforme. Eso quiere decir que cuando el agua empieza a entrar, y el agua siempre en las probetas triaxiales entra contra la gravedad, eso quiere decir desde la base hacia arriba. El punto es que ese ingreso del agua tiene que ser lo más uniforme posible. Si ustedes miran los caps, si ustedes miran ahí, ustedes ven que, ¿cierto? Acá, las cañerías son finitas. Esta cañería, con un diámetro muy similar, entra al cap, ¿cierto? Por lo tanto, si usted mira el cap desde arriba, estrictamente hablando, el cap desde arriba, usted lo voy a dibujar con rojo. Si usted mira el cap desde arriba, tratando de dibujarlo lo más circular posible, tiene esa apertura para lo que es el ingreso y salida del agua. ¿Qué es lo que sucede? Que si nosotros tenemos esa configuración, al momento de, podemos hacerlo acá, al momento de ingresar el agua a lo que es la probeta, el agua va a empezar a buscar obviamente los canales, ¿cierto?, de flujo que le presenten la menor cantidad de problemas posibles. Y eventualmente el flujo no va a ocurrir de manera uniforme. Y lo que ustedes ven muchas veces es que dependiendo del ensayo triaxial, esto se empieza a saturar de una manera no uniforme. Y eso es malo para su probeta. ¿Cómo soslayamos eso? A través de lo que se llama la piedra porosa. ¿Ya? Porque si usted ocupa un papel filtro, usted ocupa geosintético, usted eventualmente va a estar previniendo que haya migración de partículas a las líneas, pero usted no va a estar garantizando un flujo uniforme a través de su probeta. Entonces, por eso que uno trabaja con las piedras porosas. Y las piedras porosas, ¿qué es lo que son? Son, haga el equivalente que tiene una moneda, es un disco. ¿Sí? Es un disco con un espesor significativamente menor que el diámetro y que es absolutamente poroso. ¿Ya? Absolutamente poroso y cumple la función, ¿cierto?, de apoyar lo que es la prevención, obviamente, de lo que es la migración de material, así como también
ayudar a garantizar de que el flujo de agua que entra a la probeta sature la probeta de manera uniforme. ¿Ya? Entonces, sumamente importante eso. Aquí ustedes pueden ver el triaxial que está en el Mesesub, y este es un triaxial con que en alguna oportunidad me tocó armar y desarmar varias veces. ¿Ya? Entonces, me parece que estamos en una buena posición con respecto a lo que es el triaxial, para empezar a profundizar un poquito más cuáles son los comportamientos que esperamos. Antes de continuar, me gustaría chequear que estamos todos en la misma página con lo que estamos conversando. De ahí arriba que sí o que no. ¿Estamos todos en la misma página? ¿Hay alguna duda, consulta, aprehensión sobre lo que estamos conversando? Ya, buenísimo. Entonces, perdón. Entonces, el equipo triaxial, y esto ya lo hemos visto, ¿no? Lo hemos ido viendo de manera muy paulatina, ¿no? Por lo tanto, los conceptos los tenemos bastante asimilados, ¿sí? Entonces, el equipo triaxial puede simular una aproximación a los esfuerzos de terreno trabajando en direcciones principales. Y el efecto del pistón en ese contexto, ¿cierto?, es de generar círculos de Moore. ¿Y por qué? Porque recuerden que si no tenemos pistón, vamos a estar en una condición isotrópica de carga. Cuando uno está en una condición isotrópica de carga, lo que ocurre es que no hay corte. Y no hay corte implica que en el círculo de Moore estamos en este eje. Estamos sobre este eje. ¿Sí? La única manera de generar corte es que exista una diferencia de tensiones principales. Por lo tanto, en el minuto en que el pistón ejerce un desviador, una tensión desviadora, genera una diferencia de tensiones principales que son las que se traducen en un corte. Y dependiendo de si estamos hablando de un triaxial en compresión, ¿cierto? Vamos a tener que el sigma 1 aumenta, entendiendo sigma 1 la vertical. Sin embargo, si tenemos un triaxial en extensión, ¿ya?, que estrictamente hablando se le llama extensión, pero estrictamente hablando es una descompresión, usted lo que tiene es que el sigma 1 está dado por la tensión horizontal, y por lo tanto es por eso que en ese caso, cuando usted tiene extensión, el círculo se empieza a ir a la izquierda. ¿Sí? Inevitablemente, entendiendo que un aumento en sigma 1, ¿cierto?, genera un círculo de Moore que se mueve a la derecha, y entendiendo también que una extensión o descompresión producto de un levante del pistón, ese concepto es importantísimo, porque lo que ocurre ahí es la famosa rotación de tensiones que hemos estado mencionando en varias oportunidades durante el desarrollo de este curso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando nosotros tenemos un triaxial, y es un triaxial en extensión y en compresión, ¿no?, porque es cíclico, nosotros estamos apuntando a irnos al mundo cíclico. Cada vez que tenemos un ensayo cíclico, es un ensayo en el cual estamos de manera sistemática imponiendo una condición tal en la cual existe una rotación de tensiones entre lo que es la compresión y la descompresión de la probeta. ¿Ya? Cuando hablamos de la preparación de un ensayo triaxial, inevitablemente tenemos que pasar por la probeta. Y el desarrollo de la probeta es un verdadero desafío, ¿sí?, sobre todo al principio. ¿Por qué? Porque probablemente la primera probeta que a usted le toque hacer
para un ensayo triaxial va a ser una probeta que eventualmente va a terminar repitiendo. ¿Y por qué? Porque son muchas las variables que hay que tener controladas y eso requiere cierta práctica. Primero que nada, usted debe conocer la masa de suelo utilizada. ¿Por qué? Porque usted va a querer tener su probeta triaxial desarrollada a una cierta densidad relativa. Usted va a querer desarrollar su ensayo con ciertas condiciones fijas, y una de esas condiciones fijas eventualmente puede ser la densidad relativa. Como usted tiene el volumen de su probeta triaxial, ¿cierto? Más o menos aproximada, ¿no? Siempre lo ideal es calcular el volumen, ¿sí? Que dependiendo del tipo de equipo puede presentar pequeñas variaciones, ¿sí? Dependiendo de cómo arme la probeta y de lo que el equipo le permita hacer en el laboratorio, ¿ya? Entonces, debe conocer la masa de suelo utilizada, por supuesto, porque con eso usted va a controlar la densidad relativa, ¿ya? Usted puede tener muestras remoldeadas o talladas. Usted puede tener probetas remoldeadas de arena o puede tener probetas remoldeadas de arcilla, ¿ya? ¿Usted podría tener probetas talladas de terreno? Sí, sí podría, pero tiene que hacerlo con mucho cuidado y generalmente eso se hace a través de la técnica de extracción de muestra en bloque, ¿sí? Eventualmente la vamos a mostrar acá en algún minuto. Entonces, ustedes pueden tener probetas remoldeadas o bien talladas. Las talladas solamente las de arcilla, ¿sí? Ustedes las arenas las pueden hacer a través de wet tamping o dry pluviation o existen 3, 4, puede ser el slurry method, que en el fondo usted lo que hace es que mezcla agua con arena, ¿cierto? Ya es una especie de ulpo, ¿ya? Para quienes conozcan el ulpo en verdad. Ahí es un postre bien rico del campo. Entonces, es una especie de fluido viscoso, ya que se arma con agua y con arena. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted tiene su masa, usted tiene su equipo triaxial y usted pone la masa. Usted pone los geotextiles en los bordes de la probeta, ¿cierto? Usted recubre la probeta con una membrana de látex, ¿sí? Y usted en ese minuto tiene que hacer la medición de las propiedades físicas, que principalmente estamos hablando del volumen, ¿cierto? Y por lo tanto también del índice de vacío, ¿ya? Ahí con respecto al índice de vacío, lo invito a revisitar algunos de los conceptos relativos a lo que es el índice de vacío y el índice de vacío con finos, ¿ya? Probablemente va a ser un aspecto a considerar bastante importante dentro de lo que son los cálculos, ¿ya? Entonces, para que tengan súper presentes esos conceptos, no es solamente el índice de vacío, porque el índice de vacío es un índice de vacío, es un parámetro inicial. Pero cuando hablamos de esqueletos granulares, en la naturaleza, lo que pasa con los suelos es que los suelos nunca están absolutamente solos, ¿no? A lo que me refiero. Es difícil que, bueno, en la playa se da en algunos sectores, ¿cierto? Que ustedes encuentran arena que es bastante uniforme, ¿cierto? Bastante homogénea. Pero la verdad es que en la mayoría de los terrenos, las arenas contienen contenidos de fino. O bien el contenido, o bien el fino, un suelo fino, tiene contenidos de arena, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando ustedes tienen esas configuraciones en las cuales existe una matriz granular principal que contiene contenido de otro material, el índice de vacío cambia, ¿sí? El índice de vacío cambia desde una perspectiva de comportamiento. A ver, podríamos explicitar eso en un ratito más. Es tremendamente importante. Sigamos con esto. Entonces, tenemos las mediciones de las propiedades físicas, volumen y el índice vacío, ¿ya? Después dice, cámara con agua y posicionarla en un marco triaxial. Eso cuando hablamos de tener una cámara con agua, quiere decir
que hay que llenar la cámara en la cual está la probeta triaxial, ¿cierto? Y llevarla al marco. Ojo, recuerda ahí el tema del agua. Si su ensayo va a ser un ensayo largo, usted lo que hace es que esa cámara la llena con agua destilada y desaireada. ¿Ya? ¿Por qué desaireada? Porque recuerde que las membranas son impermeables al agua, pero no necesariamente al aire. Y eso es súper importante, ¿no? Porque si usted va a tener un ensayo de mucha extensión, supongamos que usted va a hacer un ensayo de 7 días. En el laboratorio, los ensayos que hemos hecho en los últimos años son ensayos de 3, 4 días. Ahí lo que hay que hacer es que hay que llenar las probetas llenar las cámaras con agua desaireada, deionizada. ¿Ya? Usted se preguntará por qué deionizada. Porque el agua deionizada no reacciona, no reacciona. ¿Ya? Muchas veces los suelos tienen minerales, tienen sales, eh, tienen elementos, ¿no? Que al entrar en contacto con un agua, ¿cierto? Con un agua de la llave, por ejemplo, pueden reaccionar de distinta manera. ¿Sí? No necesariamente el agua que está el agua que está en Santiago, ¿cierto? Que corre por las cañerías de Santiago, no es la misma que está en Concepción, no es la misma que está en Valparaíso, no es la misma que está en Pichilemu. ¿Y por qué? Porque los tratamientos son distintos, ¿no? Entonces la idea es siempre trabajar con el mismo tipo de agua y es por eso que uno ocupa un agua, digámoslo, estandarizada, de manera tal que la variable posible reacción por algún tipo de mineral, por algún tipo de tratamiento que pueda tener el agua quede absolutamente descartado. Y ahí es donde usted aplica la presión de cámara. ¿Ya? Aquí estamos hablando probablemente de los detalles más importantes. Pero probablemente también si hablamos sobre cada uno de estos puntos, cada uno de estos puntos va a tener 2 o 3 letras chicas que son bastante importantes. Por ejemplo, en el punto 7, donde dice aplicación de la presión de cámara. ¿Sí? Dependiendo de la aplicación de la presión de cámara, usted eventualmente podría tener que abrir las válvulas. ¿Y por qué? Porque si yo hago una probeta que está seca, absolutamente seca, cuando se hace la probeta inicialmente, usted necesita darle rigidez a probeta. Si usted toma arena seca, usted no puede hacer un cilindro con arena seca. La única manera de tener un cilindro con arena seca es que usted bien tenga un molde cilíndrico alrededor donde usted pueda meter el material y de manera tal que si saca ese molde, esa arena se va a caer. Entonces, ¿cómo hace usted para tenerla rígida? Lo que hace es que aplica un vacío interior, ¿no? Pero ese vacío interior es presión de poros negativa, ¿sí? Cuando hablamos de presión de aire, la presión de aire también es presión de poro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo aplico una presión de cámara y ya tengo presión de aire negativa al interior de la probeta, en el fondo estoy doblando la presión de cámara. Y lo que necesitamos, ¿ya? Y esto es parte importantísima de todo lo que es el proceso de preparación de la probeta. Siempre que estamos preparando una probeta, necesitamos tener, ¿ya? Necesitamos tener siempre la presión de cámara constante. ¿Ya? Cuando usted hace la probeta, la presión de cámara siempre se mantiene constante. Entonces, hablemos de algunos detallitos. Por ejemplo, el método de confección del wet tamping. Los materiales para hacer la probeta están ahí. ¿Y cuáles puede ver ahí usted? Ahí usted, por ejemplo, puede ver el molde, ¿no? Ahí usted ve el plató inferior. Ahí lo que ve usted es principalmente una mica, ¿ya? Y la mica, en el contexto de lo que es el wet tamping, es la que previene que cuando usted está haciendo la probeta, ¿sí? La arena que tiene cierto grado de humedad se pegue al molde. Súper importante. Ahí usted tiene algunos collares, ¿sí? ¿Y qué más podemos ver ahí? La membrana. La membrana. Lo ideal es que la membrana siempre se cambie, pero no siempre sucede.
hay un tema de recursos. 12 membranas deben costar alrededor de, hoy en día deben costar unos $120. Son 12 membranas, 12 membranas de buena calidad que le permiten ver el suelo en algún grado, ¿sí? Y que le permiten tener un control de lo que es la saturación. En este caso nosotros estamos con una membranas que ustedes pueden ver ahí que son grises, que no permiten ver qué es lo que pasa con el material dentro cuando está en contacto con agua, no necesariamente. ¿Ya? Y las membranas que ocupamos en el laboratorio en general las tratamos muy bien, la verdad. ¿Sí? Las cuidamos mucho porque es un material de laboratorio tremendamente importante, pero también es bastante escaso. ¿Ya? Ustedes pesan el material, ¿no? Y después, cuando estamos hablando de wet stamping, ustedes empiezan a seccionar el material. ¿Para qué? Para poder hacer ingreso del material en el molde y que este molde, ¿cierto? Ustedes lo puedan compactar con capas, por capas iguales. Entonces, en este paso que está acá, ustedes lo que van a buscar siempre es pesar siempre la misma cantidad, ¿no? Aquí ustedes ven el molde, nuevamente, y ahí ustedes lo que están viendo es lo que es la compactación. Estas son fotos de un muy buen trabajo que hicimos hace algunos años sobre la compresión isotrópica de la arena, un trabajo muy, muy entretenido que hicimos con Camilo, ¿sí? Y Camilo sacó estas fotos. Y después usted empieza a construir su probeta. Y como ustedes pueden ver, ¿sí? Las probetas queda dentro del contexto de lo que es trabajar con arenas en un laboratorio, es una probeta que queda bastante buena y como ustedes pueden ver queda con una forma cilíndrica bastante beneficiosa desde la perspectiva de que no va a costar poner la membrana, que es el paso que está acá. ¿No? Usted tiene que poner la membrana alrededor de la probeta. ¿Sí? Ahí ustedes ven un cap. Y ustedes sacan, ¿cierto? El aperturador, si no me recuerdo mal, se llama el aperturador, lo que es donde usted pone la membrana y usted después pone la membrana y la saca. Y ahí queda la probeta. Y usted tiene que conectarla. Recuerde que la probeta, ¿cierto? Tiene una línea superior de drenaje y tiene una línea inferior de drenaje. La línea inferior de drenaje es alguna de estas. La línea superior es esta que está aquí. ¿Ya? Y después Camilo hacía ensayos que no eran tan largos, eran ensayos de 6 horas, 5 o 6 horas. Entonces nosotros llenábamos la cámara simplemente con agua de la llave, porque cuando usted hace un ensayo de 5 o 6 horas no arriesga mayormente de que vaya a haber una filtración de aire hacia lo que es su probeta. ¿Ya? Sobre la membrana y el agua, ¿qué podemos decir? Agua destilada y desaireada al menos 8 horas. El agua, por muy continua que se vea, tiene mucho aire en su interior, mucho aire. ¿Sí? No recuerdo los números, pero tiene mucho aire. Usted puede asociar una porosidad al agua, si es que se puede hablar de porosidad de agua, pero a lo que voy es que el agua, por muy continua que se vea, tiene espacios disponibles y es por eso que hay aire alojado en el interior del agua. Como nosotros queremos, ¿ya? Aquí quizás es un buen punto para que hablemos de esto. A ver, he hablado un montón. ¿Cómo estamos? ¿Estamos todos en la misma página? ¿Hay alguien que tenga alguna duda, consulta con respecto a lo que hemos estado viendo? ¿Estamos todos ok? Profesor, ahora apagó su micrófono.
Parece que se cayó. ¿Sí? Se cayó un poquito. Creo, profe. ¿Sí? ¿En qué parte quedamos? Comentando que usaba el agua del grifo, que no arreglaba en un ensayo de 6 horas, algo, y ahí se me cortó a mí. No sé si a mí se me cortó antes o No, me después. diga, ya, se cortó hace como un minuto. Es que yo había tenido unos problemas, no sabía si era yo o era usted. Ya. No, a mí también se me cortó en esa parte. Ya, A mí Estaba perfecto, hablando también. del ya. tema del grifo. Ya, volvamos. Yo me quedé en la parte en que el agua no era continua, Ya, tenía perfecto. aire. Sí, estaba hablando del aire en el agua. Ya, el aire en el agua, ya. No, lo que pasa es que ahí hay un detalle. El agua, estrictamente hablando, si es continua, es un líquido. ¿Sí? Pero lo que pasa es que aún así tiene espacio en su interior para seguir albergando cierto espacio. Y es por eso que hay aire en el agua. ¿Ya? Ese es un concepto bastante interesante, una propiedad bastante interesante del agua. ¿Ya? Pero ¿por qué es importante que el agua no tenga aire? Veámoslo con un ejemplo sencillo. Veamos si podemos hacerlo acá. Veamos cómo nos va. Si nosotros tenemos un contenedor, ¿ya? Déjeme pensar. Profe, disculpa ¿Sí? que lo interrumpa. ¿Está proyectando algo? Nos está compartiendo la pantalla. Chuta. Ya. Ya, parece que se Gracias. cortó. Gracias por avisarme. Ya, ya. Ya, ahí se ve, ¿sí? ¿Se ve correctamente la pantalla? Sí, profe. Sí, Ya, ahí Sí. sí. ya, buenísimo. Entonces, tenemos esto acá. Vamos a, parece que lo saqué. Ya. Supongamos que yo tengo un contenedor y que en este contenedor yo tengo agua. ¿Ya? Estrictamente hablando, si yo tengo un contenedor con agua y no le he sacado el aire, estrictamente hablando lo que tenemos es que hay agua ahí, ¿no? Con aire. Y ahí están las burbujitas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese sistema, desde una perspectiva de análisis de lo que está ocurriendo físicamente, ¿ya? Si yo le aplico una presión acá, le aplico un sigma, a ese sistema es equivalente a que yo le aplique un sigma a un sistema dado por la masa de aire, ¿cierto? Y la masa de agua, ¿cierto? Porque yo tengo la masa de agua ahí y tengo la burbujita, ¿no? Pero estrictamente hablando, ¿ya? Estrictamente hablando, el sistema de la derecha, perdón, hemos tenido algunos problemas técnicos hoy día. El sistema de la derecha es equivalente al de la izquierda, de hito arriba que ese concepto se entiende. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si yo le aplico un sigma a este sistema de la derecha, el primero que siente la carga es el aire. Y una vez que esa carga ha sido completamente transmitida al aire, pasa al agua.
Si nosotros queremos medir exceso de presiones de poro o queremos medir solamente presiones de agua, necesitamos sacar todo el aire, porque si existe aire, va a haber parte de esa carga que es tomada por el aire en vez del agua. Y nosotros, como necesitamos medir presiones de poro, queremos medir todas las presiones que el agua ejerce. Por lo tanto, para nosotros es importante eliminar de la mejor manera posible el aire. Y aún así, no somos capaces de eliminarlo completamente. ¿Se entiende ese concepto? Sí, sí se entiende. Entonces, esa es la razón por la cual es muy importante, y se lo digo realmente importante, es extremadamente importante que el agua sea desaireada. Que sea destilada, ya lo explicamos. ¿Y por qué al menos 8 horas? Es un tema operacional. Hay máquinas que son muy buenas, que permiten desairear el agua en 2 horas. Pero esas máquinas son caras. Una buena máquina de esa cuesta alrededor de $5.000, $4.000. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa entonces? Que desde una perspectiva operativa, y dado que en general los ensayos que se hacen son de un día, de algunas horas, uno puede dejar el agua con un sistema más rústico, desaireando, simplemente aplicándole una bomba de vacío a una botella con agua, ¿sí? Pero dejarla por un tiempo extendido y ocupar la noche, ¿no? Ocupar la noche para el desaire. Por eso que se dice al menos 8 horas. Pero si usted tiene una máquina que logra desairear el agua en 2 horas, espectacular. ¿Sí? Solo en arena y ensayos cortos usar agua de la llave para la cámara, ya lo conversamos. Agua destilada y desaireada en la cámara para arcillas o ensayos de más de 24 horas, también lo conversamos. Membrana, ojalá lo más transparente posible. Siempre es lo ideal. ¿Ya? Siempre es lo ideal. La membrana lo más transparente posible. Membrana con una rigidez tal que permita la deformación del suelo. ¿Por qué? Si ustedes compran una membrana, ¿ya? Recuerde que... Aló, ¿en qué parte quedamos? Pucha, disculpen, estoy con problemas técnicos, no me esperaba tener tanto problema hasta ahora con el internet. ¿En qué parte quedamos? Parece que se fue, ¿no? Ahí volvió, profe, creo. ¿En qué parte quedaron? En el tercer punto parece. O yo por lo menos me quedé. Ya, perfecto, ya, listo, gracias. Entonces, Tiene que volver a compartir, profe, porque se cae la pantalla. sí, entonces, pucha, lo lamento. Entonces, membrana lo más transparente posible. ¿Sí? Membrana lo más transparente posible. Y acá tenemos que traer. Entonces, membrana lo más transparente posible. Importante, ya lo habíamos conversado. Membrana con una rigidez tal que permita la deformación del suelo. Consideren que la arena en general, la mayoría de las veces, es mucho más rígido que una arcilla, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes trabajan con membranas, si la membrana es muy rígida, eventualmente puede distorsionar, ¿ya? ¿A qué me refiero con distorsionar? No permitir que la deformación del suelo se vea de manera correcta, porque la rigidez de la membrana, ¿sí? Eventualmente, ¿ya? Podría tener algunos problemas con las partículas dependiendo de las presiones. ¿Ya? Es un tema que se ve muy al detalle. En un ensayo tradicional, generalmente a ese nivel de detalle no ocurre. ¿Ya? Pero el tema de las membranas siempre es importante. ¿Ya? Ahora, en suelo fino, por ejemplo, pensando en una arcilla, ahí eventualmente puede ser más importante. ¿Ya? Y de hecho, un tipo de membrana que se utiliza mucho para trabajar con arcillas son los preservativos. ¿Por qué? Porque los preservativos son membranas impermeables, ¿cierto? Muy flexibles. Entonces, no se sorprendan de ver, ¿sí?, que en muchos laboratorios se trabaja efectivamente con
preservativos para lo que son las probetas de arcillas o suelos extremadamente blandos, ¿ya? Pero eso tiene la razón de siempre buscar permitir que el suelo se deforme de la manera más, más correcta posible, si esa es una manera de expresarlo, ¿ya? Entonces, membrana con rigidez tal que permita de manera correcta la deformación del suelo, ¿ya? Eso también es importante. Proteger las membranas con talco, importantísimo siempre. Estos ya son datos muy importantes, pero respecto a lo que es la operación, ¿sí? Sobre todo cuando se está en un laboratorio, ¿ya? Mantener las membranas en frío, ojalá en un refrigerador, ¿ya? En el MESESUB no tenemos, perdón, en el laboratorio de geotecnia no tenemos un refrigerador, ¿sí? Pero lo ideal es mantener las membranas muy bien aisladas, ¿ya? Muy bien guardadas. Medir las membranas siempre. ¿Y a qué nos referimos con medir? Con los espesores. Porque si bien las membranas están hechas en fábrica y tienen un procedimiento de fabricación bastante estándar, muchas veces existen diferencias en el grosor, en el espesor de la membrana. Y eso eventualmente tiene un impacto en lo que es la medición, ¿cierto?, del volumen de la probeta. Y aun cuando ustedes puedan pensar que esas pequeñas variaciones en el espesor de la membrana puede ser insignificante, puede tener un efecto importante en lo que es la determinación del índice de vacíos, ¿ya? Entonces, medir membrana, el espesor de la membrana siempre antes de un ensayo y pesar la membrana siempre también, sobre todo si la membrana va a ser parte del sistema de masa de control a partir del cual ustedes van a determinar las masas de suelo, ¿ya? Entonces, con todas esas indicaciones, en el fondo lo que estamos logrando es tener la probeta montada en el equipo triaxial. Ahora la pregunta es, una vez que la probeta está montada, ¿está lista para ensayar? En absoluto. Estamos muy lejos. En el minuto en que usted tiene montada la probeta, en general, debe haber entre 1 hora y media hasta 2 horas de trabajo, ¿ya? Solamente en montar la probeta, ¿ya? Es muy entretenido, se aprende siempre. Cada probeta que se arma en laboratorio es una aventura diferente, ¿sí? Pero si habláramos de tiempo en general, solamente el montar la probeta podría tomar entre, póngale 1 hora hasta 2 horas, ¿ya? Siempre aparecen dificultades, ¿ya? Que a veces uno las tiene que arreglar. Entonces, la probeta quedó lista cuando está montada en absoluto. Lo que tenemos que hacer ahora es saturar la probeta, ¿ya? Y aquí vienen dos conceptos súper interesantes. Uno es la saturación física. ¿Por qué? ¿Por qué le llamamos saturación física? Porque cuando usted permea la probeta con agua, lo que ocurre es que el suelo que está al interior, si usted simplemente pasa agua a través de la probeta, usted va a tener una saturación física que es del orden del 90%. Un número bastante... ahí está, saturación mayor al 90%. 90%, póngale 95%. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si usted quiere medir excesos de presión de poro, usted tiene que tener todos los espacios vacíos dentro de su probeta ocupados. Con agua, obviamente. ¿Y qué es lo que pasa? En el contexto de un medio granular de partículas pequeñas, es muy difícil que el agua por sí sola, solamente porque usted la permee, logre ocupar todos los espacios vacíos que hay dentro de la probeta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos que ayudar al agua para que ocupe todos los espacios vacíos o la mayor cantidad de espacios vacíos, ¿cierto?, que hay disponible en el medio granular. Y eso ocurre independiente. Si usted no desaireó el agua, le va a costar mucho más, pero aunque usted tenga el agua
lo más desaireada posible, porque no la va a desairear completamente, pero si la tiene lo más desaireada posible, aún así usted no la va a poder saturar completamente, aún así usted necesita ayudarla. ¿Y cómo la vamos a ayudar? Vamos a inyectar dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono tiene la ventaja, ¿sí?, de que es más denso que el aire, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si usted, a través de un estanque que ejerce una cierta presión, inyecta dióxido de carbono, ¿ya?, el dióxido de carbono va a empezar a desplazar el aire. Va a empezar a desplazar el aire y todos los espacios vacíos que están dentro del medio granular empiezan a quedar ocupados por dióxido de carbono. Pero ¿cuál es la ventaja? Usted me dirá, oiga, pero estamos reemplazando un gas por otro. Efectivamente. Pero la diferencia es que, a diferencia del aire, el agua desplaza el aire, pero el dióxido de carbono se disuelve en el agua, ¿ya? Perdón, quise decir que el agua desplaza el aire, pero el dióxido de carbono se disuelve en el agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si reemplazamos todo el aire que hay en la probeta por dióxido de carbono, no vamos a tener que poner al agua en la situación de tener que desplazar aire, porque eso le va a costar. Sin embargo, si se mete a un espacio que está controlado por dióxido de carbono, al agua no le va a costar entrar y va a empezar a ocupar de manera mucho más fácil los espacios vacíos que están dentro del aire, de la probeta. ¿Sí? Entonces, si usted inyecta dióxido de carbono, ¿ya?, en la probeta, su saturación va a ser significativamente mejor. Sin embargo, ¿cierto?, una vez que llenemos con agua la probeta y que pasemos dos volúmenes de vacío por la probeta, lo que va a ocurrir es que aún así todavía eso no está completamente saturado. No está completamente saturado. Usted necesita usted lo que ha hecho es saturar físicamente la probeta, que casi todos los espacios vacíos estén ocupados por agua. Pero mecánicamente, si usted quiere medir las presiones de poros, usted no va a poder medir las presiones de poros completamente, porque todavía hay aire. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el aire que queda remanente, ¿sí?, hay que rigidizarlo y hay que, ojalá, reducirlo de tamaño. Y ahí es donde entra el concepto de back pressure, ¿sí? Ahí es donde entra el concepto de back pressure que se veía en el curso de geomecánica, que es la contrapresión, ¿ya? ¿Y de qué se trata esto? Se trata de generar un estado de presiones tal que las tensiones efectivas se mantengan. ¿Y qué significa eso? Si yo quiero tener un estado tal que las tensiones al interior del suelo aumenten de manera significativa para achicar, ¿cierto?, las partículas de aire que me quedan dentro de todo este sistema en el cual ayudé al agua lo más que pude, pero que no lo completé, no lo logré completamente, ¿cierto? Lo que busca usted es ahora, a través de presión, achicar el tamaño de esas partículas, rigidizándolas, cosa que cualquier presión que usted tenga al interior de su probeta de suelo, sea el agua la que toma la carga. Acuérdese del dibujito que hicimos hace una S, ¿ya? Nosotros necesitamos que el agua tome toda la carga para poder medir de manera correcta los excesos de presiones de poro y las presiones de poro en general. Entonces, ¿cómo nosotros logramos aumentar la presión interiormente y a su vez mantener las presiones efectivas? Eso se logra, ¿cierto?, aplicando una presión interior. Usted quiere tener mayor presión interior en la probeta para achicar las partículas. Listo, apliquemos más presión. Pero necesitamos tener las tensiones efectivas constantes.
¿Qué me implica eso? Que la presión de cámara también tiene que aumentar externamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted internamente le aplica presión a su probeta, pero externamente también lo hace de manera simultánea. Y por lo tanto, usted aumenta la presión en el interior de la probeta, pero el suelo mantiene su tensión efectiva. ¿Ya? Entonces, la contrapresión es el agente en nuestro ensayo que minimiza el efecto del aire en la probeta. Y es por eso que siempre los ensayos triaxiales tienen una presión U0. Tienen una presión U0. Y ese va a ser nuestro basal. Y eso es lo que vamos a entender desde una perspectiva de ensayo, lo que le llamamos la presión hidrostática del ensayo. ¿Ya? Entonces, la contrapresión se debe aplicar aumentando además la tensión de cámara. La contrapresión idealmente simula la presión de poros hidroestática U0. Y finalmente, se calcula el parámetro B de Bishop. ¿Y de qué se trata el parámetro B de Bishop? El Bishop lo que busca es chequear que efectivamente la saturación mecánica del sistema se logró. Porque la saturación física, ¿cierto? Este 99%, lo logramos antes del back pressure. Se logró antes. Cuando ustedes ven la probeta aparentemente está completamente saturada, pero aún queda aire. Entonces, todavía si nosotros queremos medir presiones de poro, las presiones de poro no las vamos a poder controlar de correcta manera porque todavía hay aire tomando esa presión. Por lo tanto, nosotros necesitamos disminuir ese efecto. Necesitamos minimizarlo. Y lo que va a ocurrir entonces es que vamos a chequear eso a través del parámetro B de Bishop. ¿Sí? Fíjese, el parámetro B de Bishop chequea que la respuesta del suelo es saturada y eso implica que las válvulas de drenaje deben estar cerradas. ¿Por qué? Porque si mi probeta está saturada, eso quiere decir que al imponer una condición no drenada, las tensiones efectivas no van a cambiar. ¿Y por qué? Porque si mi probeta está saturada y yo tengo las válvulas cerradas, al aumentar la presión de cámara, delta sigma, el delta U que se debe inducir interiormente en la probeta debe ser, ojalá, el mismo al delta sigma. ¿Para qué? Para yo decir, ok, en este sistema cerrado, al momento de aplicar una presión externa, la presión interna sube en exactamente la misma cantidad, lo que implica que la acción del aire está casi completamente anulada, digámosle. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ese valor de B, si nosotros queremos hacer un ensayo, tenemos que ponerle una tolerancia, porque a 1 no vamos a llegar. Si llegamos a un valor B igual a 1, eso probablemente implica que nuestra membrana está rota. ¿Ya? Muy difícil llegar a un valor de B igual a 1. Generalmente las veces en que hemos logrado ese valor es porque hay problemas con la membrana. ¿Ya? Nuestra tolerancia va a ser 0,95 para arenas y 0,98 para arcillas. Una vez alcanzada la saturación mecánica, es necesario ahora cargar a condiciones de ensayo. Se consolida isotrópicamente hasta el estado tensional indicado por el ensayo y es en este punto recién en este punto, ¿ya? Todo lo que es la inyección de CO2, la inyección de agua, 2 volúmenes de vacío de agua, que en el contexto de una probeta de 5×10 debe ser del orden de medio litro, ¿ya? Medio litro de agua a través de una probeta de 5×10, ¿ya? Debe ser un tiempo de unas 3 horas y media. ¿Ya? Póngale 3 horas. Ya cuando después de hacer muchos ensayos, eventualmente podría bajar de las 3 horas. ¿Ya? Entonces, es solamente en este punto, cuando su B de Bishop es del orden de 0,95, 0,98, que usted recién en ese punto puede decir, ok,
tengo mi probeta lista, absolutamente preparada para empezar a ensayarla como a mí se me ocurra, siempre teniendo presente que el primer paso a seguir es la consolidación. Y esa era nuestra historia del día de hoy con respecto a lo que es el ensayo triaxial. La verdad es que el triaxial es un mundo en sí mismo, ¿ya? Pero esa es la historia a grandes rasgos de lo que es el ensayo. Y bueno, esa es la sesión de hoy. Lamento mucho los problemas técnicos que tuvimos desde el principio hasta el final. Espero que no se vuelvan a repetir. Y salvo que alguien tenga alguna duda, consulta, aprehensión sobre lo que estuvimos viendo el día de hoy, me despido. Que estén muy bien, cuídense y nos vemos el martes. Muchas gracias. Chao, chao.